Fíjense que dice trastorno hemodinámico. Hemo quiere decir sangre, ¿no? Dinamia en la sangre. Vamos a ver qué es lo que va a pasar la sangre en los vasos sanguíneos. Y trombo es la formación de un trombo en el vaso sanguíneo. Émbolo es cuando un pedacito del trombo se desprende y va a embolizar a una arteria o vaso o vena de menor calibre. Eso se llama embolia. Fíjense que el aparato cardiovascular está formado por el corazón, que es una bomba muscular que se encarga de bombear todo lo que le llega. Vasos sanguíneos tenemos a las arterias, venas, vasos linfáticos y capilares arteriolas. Y la sangre como el componente, ¿no? Tejido, como digo, especializado que tiene el elemento forme, que es los de mayor abundancia, los eritrocitos y los glóbulos blancos. Los temas que vamos a llevar, o sea, lo que más nos importa y como concepto, lo que tienen que aprender, qué es el edema, qué es hiperemia y congestión, qué es hemorragia, qué es hemostasia y trombosis. No van a confundir hemostasia con hematosis. Ustedes saben que hemo es sangre. ¿Dónde está acá? Hemo, sangre, ragia, fluir, ¿no? La sangre, eso es una hemorragia. Hemostasia es cohibir la hemorragia, o sea, parar la hemorragia. Eso es hemostasia. Lo contrario a la hemorragia, o sea, va a parar la hemorragia, eso es hemostasia. Y hematosis es lo que se produce en el pulmón, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. No son, si se dan cuenta, terminologías muy similares, pero tienen significados diferentes. Son un juego de palabras. Y luego tenemos trombosis y coagulación intravascular diseminada, se llama así. O sea, se produce trombosis, o sea, microtrombosis en los capilares en la microcirculación. Ahora vámonos al edema. Chicos, para que lo entiendan, el edema es una acumulación de líquido en el espacio extracelular. Fíjense la imagen. Aquí tenemos la célula y el espacio extracelular, ¿no? O espacio intersticial o el tercer espacio también se llama. Todo el líquido que está dentro de la célula se llama líquido intracelular. Hasta ahí estamos bien. Quiero que me entiendan esta imagen ya para que lo puedan entender lo que es edema. Y todo lo que está afuera es el espacio extracelular o espacio intersticial o el tercer espacio también se llama. Todo lo que está por fuera también es líquido. Y fíjense, aquí está pasando un vaso sanguíneo. Eso es el espacio intravascular. ¿Qué hay ahí? Sangre, ¿no? El plasma, ¿no? El plasma lleva todos los elementos formes que son los eritrocitos y los glóbulos y las plaquetas. Ahora vámonos. Líquido intracelular o también se abrevia LIT. 40% del 100%, chicos, del 100% del cuerpo humano, el 60% es agua. Fíjense, donde sea que nosotros vemos agua. Afuera de la célula, agua. Dentro de la célula, agua. Dentro de los vasos sanguíneos, agua. ¿Se dan cuenta? Todo es agua. Y todo esto tiene que estar en un equilibrio. Si se rompe este equilibrio, se produce el edema, se acumula agua, se retiene agua. Para que lo entiendan. Y líquido intravascular solo es el 5%. Y fíjense que el líquido intersticial es el 15%. ¿Dónde hay más agua, chicos, en el cuerpo humano? Dentro de la célula, en el citoplasma. Ahí está todo el agua. Lo demás es un poco menos, ¿no? Entonces 40 más 5 más 15 son 60%. Ahí dando 60% de agua de todo el cuerpo humano. ¿Hasta ahí? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos, entonces, ¿qué es el edema? Es la acumulación de agua, o sea, de líquido o de plasma, como se le quiera llamar. La palabra correcta sería plasma, ¿no? Pero el plasma, ¿de qué está hecho el plasma? El 90% del plasma es agua. Entonces, ¿qué es el edema? Para que se entienda, acumulación de agua en el espacio extracelular.
¿Y cómo se observa en el cuerpo humano, en el paciente? Hinchazón, ¿no? Está hinchado. Vámonos. Luego tenemos los vasos linfáticos. Fíjense que los vasos linfáticos, chicos, son auxiliares de los vasos sanguíneos. Cumplen la misma función. ¿Alguien tiene esas toallitas húmedas? Por favor, que no se logra ver bien esto y no lo captan de ahí. Exacto. Tenemos las arterias, tenemos a las venas y luego tenemos a los vasos linfáticos. Fíjense, aquí tenemos a una vena, aquí a una arteria. Anatomía, no viene la aorta así grandota, se va alejando del corazón, se va alejando y va disminuyendo el diámetro, ¿no? Aquí pasa a llamarse arterias grandes, arterias medianas, como la ilíaca, la femoral, y sigue, ¿no? Sigue más chiquitita. Cuando llegan a tener menor a 1 milímetro de diámetro, recién pasa a llamarse capilar, ¿no? Tenemos arterias grandes, como la aorta, arterias medianas, las arteriolas, que es un antes del capilar, y luego viene el capilar, así es como un enmarañado. Luego el capilar, confluyen los capilares y se forma la vénula, así más grandecita, luego vénulas postcapilares, luego la vena en sí misma, la vena va agrandándose y va formando la vena cava inferior, vena cava superior y llega al corazón. Así es, ¿no ves? La circulación normal. Ahora, ¿dónde se produce el intercambio de nutrientes entre células y la sangre? Se produce aquí, en el capilar. Aquí se produce el intercambio de nutrientes entre células y los vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos la célula. Tenemos la célula. Viene la sangre, viene el eritrocito y el plasma con proteína, glucosa, y el eritrocito trae el oxígeno y se lo pasa a la célula, pero tiene que salir con el líquido. Sale el plasma y luego vuelve, ¿no? Ahora, ¿quién es el que saca todo ese líquido que viene de aquí y llega a los capilares? Se llama presión hidrostática capilar. O sea, es la misma presión arterial que nosotros tomamos a los pacientes, pero esa presión cuando llega al capilar se llama presión de agua, hidrostática capilar. ¿Qué hace esa presión? Esa presión hace que salga el plasma. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio extracelular, hacia el espacio extravascular. ¿Para qué hace que salga? Para ir a nutrir a la célula. Fíjense, todo lo que sale tiene que volver a entrar, ¿no ves? Por lógica, ¿no ves? ¿Lo entienden? Lo que va a salir tiene que volver a entrar. Si salió 1 litro de plasma, ese litro tiene que volver a entrar. Ahora, ¿qué presión hace que entre de nuevo? O sea, que chupe de nuevo todo lo que salió. Se llama presión oncótica. Y está encargada de una proteína que se llama albúmina, ¿no ves? Entonces la albúmina hace que vuelva todo. Fíjense, de ese 100% que salió, solo vuelve el 99%, se queda 1% afuera. ¿Quién se encarga de meter eso? Los vasos linfáticos. Todo lo que no pudo volver al vaso sanguíneo, porque son proteínas o sustratos o detritos celulares grandes, todo lo que no pudo volver, ese 10%, ¿quién se encarga de recogerlo? Van a estar por acá los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos van confluyendo y me forman el conducto torácico izquierdo, ¿no? Y todo eso es lo que recoge los vasos linfáticos, se llama linfa. Se llama linfa. Toda esa linfa, o sea, toda esa agua, linfa, porque es lechoso, van
confluyendo los vasos linfáticos, mi pluma está gran, conducto torácico izquierdo drena en el ángulo subclavio, la derecha la gran vena linfática, y así se recoge el 100%, así se recoge el 100% de todo el plasma que salió. Esto está en equilibrio, por lo tanto no hay edema, ¿no? Está todo en equilibrio. Nosotros ninguno de acá tenemos edema, porque la presión hidrostática capilar está ok, la presión oncótica está ok, los vasos linfáticos están ok, perfecto. Nadie de acá tiene edema, no sé, está enfermo, pero no lo creo. ¿Y hasta ahí se entendió, chicos? Esa es la función de los vasos linfáticos, recoger todo lo que no pudo volver a los vasos sanguíneos. ¿Lo entendieron? Ahora, vamos a ver la causa, o sea, ¿por qué se da esto? Yo ya les expliqué el edema. ¿Por qué se da? Por un aumento de la presión hidrostática. Si yo aumento mi presión hidrostática, ¿qué va a pasar con mi presión oncótica? La voy a vencer. La presión hidrostática, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero el guideline dice 25, 30, pero pongámosle 30. La presión es 30 para que salga todo el agua. Tiene que ser, para que vuelva a meterse toda esa agua, tiene que ser también 30, ¿no? Para que vuelva a entrar todo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi presión hidrostática aumenta a 35? Le gané a la presión oncótica o proidomótica. Por lo tanto, ¿será que va a volver el 100%? No, entonces va a haber una retención de líquido, de plasma, y eso se traduce como edema. El paciente está hinchado. A ver, otro ejemplo. Estos ejemplos, cuando sube la presión hidrostática, una de las enfermedades bien clásicas son la insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso es lo que tienen insuficiencia cardíaca están hinchados, están edematizados. Ahora, otra causa, chicos, otra causa de que se produzca edema es cuando la presión proidomótica disminuye. En vez de 30, tiene 25. Dijimos que ¿cuál es la proteína encargada? La albúmina. A ver, razonemos. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado. Entonces, a ver, razonemos. ¿Qué pacientes sufren de hígado? Los alcohólicos, ¿no? Cirrosis hepática. En un hígado insuficiente, ¿será que va a producir albúmina? No produce, ¿no? Por lo tanto, ¿será que mi presión va a estar buena? No va a estar buena. Por lo tanto, va a haber acumulación de líquido en el espacio extracelular y el cirrótico está edematizado, está hinchado, con la barriga grande. ¿No ves? Ahora, ¿qué pasa en los malnutridos? En los niños pobres que no tienen nada de comer. ¿Qué se necesita, chicos, para producir proteína? Carbohidratos, vitamina o carne. ¿De dónde viene la proteína? De la carne es cara. Entonces, fíjense que un niño no tenga los medios suficientes de su familia para alimentarlo bien, no consume carne, por lo tanto no hay síntesis de proteína en el hígado y la albúmina va a disminuir. Pero en este caso lo característico de los niños malnutridos es que la barriguita esté hinchada, pero todo es flaquito, pero la barriguita está muy hinchada, o sea, edematizado. Fíjense, chicos, entonces aumento de la presión hidrostática. ¿En qué enfermedades lo vamos a ver? En insuficiencia cardíaca, ¿no? Quédense con estas, son varias. Y en la disminución de la presión oncótica, ¿en qué enfermedades lo vamos a ver? En pacientes cirróticos, en pacientes alcohólicos crónicos. Cuando se altera cualquiera de estas dos, me va a llevar a un aumento de líquido intersticial o extracelular, y eso me lleva a un edema. ¿No ves? ¿Lo van entendiendo? Ya, aquí está más detallado de la enfermedad, pero yo quiero que se me quede con una nomás. Aumento de la presión hidrostática. ¿Cuál es la enfermedad que se lleva a la flor? La insuficiencia cardíaca congestiva, ya la demás, todo está en Guy, en Robin.
Reducción de la presión cloidomótica, o sea, va a haber una hipodisminución de la proteína en sangre. Hipoproteinemia, disminución de la proteína en sangre. ¿De qué proteína estamos hablando? De albúmina. ¿Cuál es la más característica? Cirrosis hepática y malnutrición. ¿Lo han entendido? Y luego tenemos la obstrucción linfática. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijimos que hace los vasos linfáticos? El concho, ¿no? Todo ese concho que quedó y que no pudo volver, ¿quién lo recoge? El vaso linfático. Y si está obstruido mayormente por neoplasia y por inflamación. Si está obstruido, ¿será que va a poder recoger todo eso? No, se va a acumular líquido, se va a producir edema. Luego de los poquiúricos, también es característico porque la metástasis de los tumores se dan en los vasos linfáticos y cuando lo operan sacan toda la cadena glandular, por lo tanto yo no tengo vaso linfático, no tengo quien me recoja toda la linfa y también se va a producir un edema. En este caso sería edema linfático. Y retención de sodio, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace el sodio? Si yo retengo sodio, voy a retener agua. ¿En qué caso será esto? Facilito. En insuficiencia renal aguda o crónica. Porque ¿por dónde se elimina la sal, o sea, el sodio? Por los riñones. Si yo no la estoy eliminando, ¿qué va a pasar? Voy a retener el sodio. Y si yo retengo sodio, retengo agua. Si yo retengo agua, voy a aumentar la volemia, o sea, voy a aumentar el volumen sanguíneo. Y aumento la presión hidrostática y sale más agua y se edematiza todo el espacio extracelular. Ahí, ¿lo ven? Causas no inflamatorias de edema. Aumento de la presión hidrostática. Puede ser local, con una obstrucción, que se obstruye un coágulo y no puede volver la sangre. Por lo tanto, si no puede volver, se congestiona. Y al congestionarse, aumenta la presión hidrostática y aumenta la salida de fluido al espacio extracelular y se produce edema, pero en este caso solo va a haber edema de un solo pie. Si es sistémica, tiene que ver con el corazón, ¿no? Entonces los dos pies van a estar edematizados. Y aquí tenemos que ver con la reducción de la presión cloidomótica, la albúmina, renal hígado. Este paciente es de un paciente cirrótico. Fíjense en el edema bipalpebral. Es característico, esto es de insuficiencia renal, es característico cuando ven los edemas de un paciente de edad avanzada, para diferenciar de un edema cardiogénico y renal, es que el cardiogénico solo respeta la cara. En cambio, cuando ve la cara sanita, no está hinchado, pero todo el cuerpo está hinchado, no hay que sospechar edema cardiogénico. Pero si yo veo que toda la carita está hinchada y los gorritos están bien hinchados, edematizados, pienso en nefropatía, ¿no? Que el riñón está fallando. Ahí lo ven acá. Síndrome nefrótico, cirrosis por el hígado. Síndrome nefrótico quiere decir que el riñón no retiene la albúmina, lo pierde. Nefrótico de O, ese riñón pierde la proteína. Y entre esa proteína va a estar la albúmina. ¿Qué pasa si yo pierdo la albúmina por el riñón? ¿Qué va a pasar con mi presión osmótica? Va a disminuir. Entonces el agua que tiene que volver no va a volver y el paciente se va a edematizar. ¿No ves? Y malnutrición, lo mismo. Lo hablamos. ¿Sí? ¿Qué síntomas puede empezar a tomar para el ¿Cómo? ¿Qué síntomas pueden empezar a ¿Síntomas del edema al paciente? ¿Cómo? De esta enfermedad, ¿qué síntomas? El síndrome nefrótico, la cirrosis, malnutrición, ¿cuál es? Digamos, tengo mi prima que apareció, o sea, así de la nada, apareció con la cara como también la imagen hinchada, por mitad de la cara. Estas enfermedades son raras que se ven, ¿no? Muchas veces van a haber pacientes hinchados, eso es por alergia, porque si hay inflamación hay edema, pero es local, chicos. El síndrome nefrótico se da en niños. En niños. ¿Por qué? Porque su membrana glomerular está el glomérulo, ¿lo ven? Y así hasta se acuerdan de histología, y esto es la membrana glomerular y por aquí filtra la sangre. Entonces, normalmente la proteína no tiene que pasar, pero
en este caso en el síndrome nefrótico, el niño tiene un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular y va a comenzar a perder las proteínas. Y uno de los signos clínicos, o sea que cuando vos lo veas al niño orinar, la orina es bien espumosa. Si hay espuma, hay proteína. Y lo dejas un rato, una medianoche o algo con un carrito y lo vas a oler hediondo porque la carne se pudre, la proteína tiene la carne y huele, o sea, mal oliendo. Y como yo voy perdiendo proteína, ese niño, la orina no es muy espumosa como cerveza. Con el tiempo, si no se hace ver, ese niño de repente va a comenzar a aparecer con edema, el niño va a estar hinchadito. Pero se da en niños, en adultos es muy raro. Ahora, en la cirrosis hepática, ¿qué es lo que pasa? En la cirrosis hepática, el hígado, el alcohol se lo acabó, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no ven? ¿Se entiende eso, no ven? Entonces el hígado, ¿será que va a trabajar bien? No va a trabajar bien. ¿Y dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado. Entonces, ¿será que va a haber buena síntesis de albúmina? No va a haber. ¿Cómo va a estar esa presión osmótica? Disminuido. ¿Y cómo va a estar ese paciente cirrótico? Va a estar hinchado. Así la panzana, ¿no? Así, señores. Y los bracitos, y el botazo por acá porque se produce las varices esofágicas. Causa no inflamatoria de edema, retención de sodio, y al mismo tiempo, si yo retengo sodio, voy a retener agua. Ya lo expliqué. Nefropatías, cuando el riñón no está eliminando el sodio. Insuficiencia cardíaca congestiva, cuando yo retengo demasiado, o sea, no bombea bien el corazón, retengo bastante volumen sanguíneo de los vasos linfáticos y no hay una buena perfusión del riñón, y el riñón entra en insuficiencia y deja de eliminar sodio y lo retiene. Hipersecreción de ADH, que es la hormona vasopresina, quiere decir que hay hay un aumento de secreción de la ADH. ¿Qué quiere decir ADH? Hormona antidiurética, o sea, va a evitar la diuresis, o sea, va a evitar que el paciente vaya a orinar cada rato. Pero si hay una secreción, un aumento exagerado, entonces el paciente va a ir al baño cada rato o va a dejar de ir. Va a dejar de ir. Entonces esa agua se está acumulando en el cuerpo y el paciente va a presentar edema, porque todo lo que estamos hablando es de edema. Entonces, ¿cuál va a ser el signo cardinal de esto? El edema. El paciente va a estar hinchado. Luego tenemos la obstrucción linfática. Fíjense las enfermedades: inflamación crónica, tumores malignos. Fíjense cómo el tumor aquí está apretando, comprimiendo por su masa el vaso linfático, y este ya no va a poder absorber todo lo que no pudo volver al vaso linfático. Lesiones de radioterapia por quimioterapia y filariasis, ¿no? Es un parásito que tiene afinidad por los vasos linfáticos y ahí lo obstruye, lo tapona y no puede cumplir su función del vaso linfático y produce la elefantiasis. Morfología del edema, ya saben el edema, cómo se va a observar el paciente, inflamado. Fíjense, ahora para que lo entiendan, chicos, les puse un ejemplo. Localización del edema siempre va a ser en los lados declive, ¿no? Por la gravedad, en los miembros inferiores, superiores y en la pancita. Es difícil que esté por acá, ¿no? Porque ¿dónde se va el agua? Hacia abajo. Localización del edema, ahí está, la escala de fobia o Godet. ¿Han escuchado hablar de eso? Vamos a lo práctico ya para que no se aburran. Hay mucha teoría y es difícil entender. Fíjense, el signo de Godet o la escala de fobia es cuando yo veo al paciente hinchadito, yo quiero saber en qué grado está. Tenemos grado 1. ¿Qué pasó? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Fíjense cómo se hace la maniobra de Godet. Simplemente agarro el dedo índice y veo la parte hinchada y deprimo, ¿no? Si yo deprimo y suelto y desaparece, es grado 1, o sea, no
tiene nada, menor a 1 milímetro de profundidad. Fíjense que el grado 2, yo agarro, deprimo, se hunde un poquito, ¿no? Suelto y todavía se mantiene la depresión, o sea, dejo una impresión en mi dedo, hay un huequito. Y tiene que ser mayor a 4 milímetros. Desaparece en menos de 15 segundos, eso es grado 2. Y el grado 3, fíjense, comprimo, voy a deprimir la zona inflamada y lo suelto, ya se va a ver una depresión de mayor profundidad. Y va a desaparecer casi en un minuto. Y fíjense que el grado 4 voy a deprimir y ya la depresión de mi dedo ya es más profundo, casi mayor a 1 centímetro. Y desaparece de 2 a 5 minutos. O sea, vos bajas, ustedes deprimen ahí el dedo, lo sueltan y va a quedar como una fobia, un huequito. Y eso va a tardar en desaparecer en el grado 4 y en el grado 3. En cambio, en el grado 1 y 2, hacer la depresión, al instante desaparece. Entonces, ¿cuál piensan que sería el más grave aquí? El 3 y el 4. A ver si lo han entendido. ¿Ven la maniobra? Puede ser, ¿no? El pulgar o el índice. Fíjense, aquí está enema pisado. Hizo la maniobra de Bodet o el signo de la fobia. Fíjense, deprimió el dedo, lo soltó y quedó ahí la fobia. ¿Qué grado le colocan? 4. ¿No? Puede ser 4. ¿Lo han entendido? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí en este miembro? Edema. Yo quiero saber en qué grado está ese edema. Entonces voy a deprimir. Fíjense que es profundo la depresión. Está entre 3 y 4. ¿Ven? Ahora vámonos a este. ¿Qué grado le colocan? 4. ¿Ven? Y fíjense aquí cuál de los pies está con edema. Este está con edema y este está normal. Eso es lo que quiero que entiendan, porque al final de todo esto lo que vamos a ver nosotros son prácticamente la clínica y saber cómo interpretarlo, ¿no? Eso es todo de edema. ¿Tienen alguna duda, chicos? No tiene nada que ver con tiene que ver con presión. Estamos hablando de presión hidrostática capilar. Si esas dos presiones, hidrostática capilar y osmótica, sufren alteraciones, entonces se va a producir retención de líquido y te lleva a edema. El edema son alteraciones de la presión hidrostática capilar y presión coloidosmótica. Si hay alteración de esas dos presiones, se va a presentar edema. Ahora, si hay obstrucción de los vasos linfáticos, también se va a presentar edema. Si hay retención de sodio, se va a presentar edema. 4 cosas, ¿no? Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica, obstrucción de los vasos linfáticos y retención de sodio y agua. Esas 4 cositas, una de esas 4 fallas te lleva a edema. ¿Lo han entendido? Sí, ¿no? Ahora vamos a otro término, que es, ¿sí? Disculpe, en una embarazada, ¿por qué sería la causa de que está hinchado? Facilito. Mira, no soy buen dibujante, pero la embarazada, chicos, mayormente es hinchadita, porque el bebé se lo consume casi todo, ¿no? Pero las embarazadas siempre, porque yo tengo 3 hermanas y las 3 ya tuvieron hijos, o sea, son mayores. Siempre van a ver que sus piecitos son hinchados. Va desde aquí, desde el muslo hasta la rodillita, ¿no? No van a ver lo que tiene mamá o hermana o algunas familiares mujeres. Fíjense que ¿se acuerdan de la anatomía de la? Esto sería la aorta abdominal y se bifurca a nivel del ombligo en la ilíaca, ¿no? Primitiva, ¿no? Izquierda derecha y luego viene la femoral profunda y la. ¿Qué es lo que pasa aquí? Paralelo, ¿qué está viniendo, chicos? ¿Qué viene paralelo?
¿Qué viene paralelo? Las venas. Las venas no tienen presión, chicos, se colapsan, vos podés colapsar. La vena no existe presión. ¿Dónde hay presión? En las arterias. ¿Qué pasa con el producto? El útero va creciendo y va comprimiendo. Estas son las dos venas iliacas. Y al medio está el producto. Y va aplastando, va comprimiendo a la vena. Entonces hay una resistencia al flujo de la sangre que viene del miembro inferior. Y peor todavía, está subiendo con la contragravedad. Solo hay resistencia, no hay obstrucción, ¿no? Porque allá es grave, ¿no? Y por eso, entonces, ¿qué pasa si hay una resistencia al flujo, chicos? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a estar la presión hidrostática? ¿Cómo va a estar la presión hidrostática? Va a estar aumentado, va a vencer a la presión pneumónica, por lo tanto la paciente va a estar un poco hinchadita, no es tanto, pero se hincha un poquito, ¿no ven? ¿Sí lo han entendido? Sí. Es eso. Han visto que las abuelitas cuando viajan 8 horas se levantan, llegan a su destino, así está la rodillita, ¿no? La piernita. ¿Han visto eso? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo. Ustedes, fíjense, la sangre tiene que volver desde abajo contra la gravedad, hacia arriba. Ya no hay corazón que lo bombee. ¿Cómo lo hace, chicos? Ahí están los músculos. Los músculos y las válvulas. La válvula permite que vaya en una sola dirección. Y los músculos exprimen de esta manera. Ahí está la vena, ¿no? Y la vena siempre está al lado de los músculos. El músculo lo que hace es ordeñar. Va ordeñando y va subiendo la sangre. Pero cuando está activo el músculo, cuando se contrae, cuando yo camino ando. ¿Qué pasa de las personas ancianitas sentadas? ¿Será que va a estar ordeñando el músculo? No. Entonces va a haber una resistencia, no va a poder subir la sangre, aumenta la presión hidrostática y se retiene agua y la pacientita está bien edematizada a los piecitos. Pero cuando camina, comienza a hacer sus cosas en casa, vuelve a la normalidad. ¿No han visto eso los que tienen abuela cuando viajan? Sí, se ve porque yo lo veo con mis abuelitos. Ahora vamos, ¿lo entendieron eso? Sí, ¿no ven? Ahora vamos a la hiperemia y congestión, que ese es otro término, chicos. Ya salimos de edema, ahora vámonos a otro término que es hiperemia y congestión. Para que se entienda, hiperemia y congestión es exceso de sangre en un tejido o órgano. Facilito, nada más. Hiperemia y congestión quiere decir que hay un exceso de sangre en los tejidos o órganos. ¿Cuál es la diferencia? Que la hiperemia es un proceso activo y la congestión es un proceso pasivo. Voy a dibujar un músculo. Ya no da este y viene a irrigar la arteria. Cuando este músculo trabaja requiere bastante irrigación, bastante sangre, bastante oxígeno, porque ¿qué trae la sangre? El oxígeno. Entonces, si está trabajando este músculo, va a necesitar bastante sangre. Por lo tanto, la arteria se dilata y comienza a irrigar sangre. Y vos lo vas a ver a ese músculo o a esa pierna cuando corres rojo, lo vas a ver. Eso se llama hiperemia. Quiere decir que la arteria está bombeando hartísima sangre a ese músculo porque está trabajando. Ahora lo entienden por qué el exceso de sangre en un tejido se llama pasivo activo porque lo produce la arteria tiene pulso. Ahora, ¿qué pasa si toda esa sangre que llega no puede? ¿Quién se encarga de recoger la sangre y llevarla al corazón? La vena. Y la vena no puede drenar toda esa sangre. Cuando no puede drenar toda esa sangre, ahí pasa a llamarse congestión. Ahí la piecita del músculo ya no va a estar rojita, ya no va a estar eritematosa, sino va a estar cianótico azulado. Porque las venas son azules. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Pobre en oxígeno, ¿sí? Disculpe, cuando estamos en reposo, ¿hay una dilatación de los vasos sanguíneos o una
una tonicidad. Cuando estamos en reposo no existe contracción ni vasodilatación. Existe una tonicidad, se mantiene el tono. Cuando vos haces un trabajo, un ejercicio, predomina la contracción para poder bombear más sangre al tejido que lo requiere. Si comes, ¿quién va a requerir más trabajo, más sangre? El tubo digestivo. Ahora, si haces ejercicio, ¿quién va a requerir más sangre? Y cuando hace movimiento, digamos, de fuerza mayor como ejercicio, ahí recién cuando se dilata. Ah, claro, ahí se dilata. Primero hay una vasoconstricción transitoria, luego recién hay una vasodilatación. Ah, eso quería saber. Eso. Porque yo leí que había una vasoconstricción, digamos, cuando se hacía fuerte ejercicio. Ahorita. Primero, siempre hay una vasoconstricción refleja por el músculo. Luego es transitoria, dura segundos. Luego recién viene la vasodilatación y llega la sangre a irrigar, a cubrir esa necesidad, ese órgano que lo requiere. ¿Ya? Pero como estamos todos sentados acá, simplemente está en un tono normal, o sea, está tonificado. No puede haber aquí constricción ni vasodilatación. Aquí ahorita. Pero si nos ponemos a saltar, ¿quién va a necesitar una mayor irrigación? Nuestros músculos. Y van a comenzar a dilatarse, porque primero hay una contracción refleja, luego una vasodilatación, y cuando nos veamos toda nuestra cara, nuestro brazo, rojo, todo blanquito. Eso se llama hiperemia, o también en la clínica se conoce como eritemia, todo lo que es rojito. ¿Lo ven aquí la imagen? Esto es eritema. ¿Pero será que esto es por ejercicio? No, esto es por una inflamación, una alergia. Aquí lo ven. ¿Qué sería? Hiperemia. ¿Quién lo está produciendo esto? Una arteria. Pero este es un proceso inflamatorio. Y hay en la inflamación una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Ahora vamos a la congestión. ¿Qué dijimos? ¿Quién origina la congestión? La vena. ¿Por qué? Porque la vena no puede recoger toda la sangre. Si no recoge, se queda ahí, se congestiona, ¿no? Se congestiona de sangre, pero es una sangre azulada. Ahora entienden por qué las venas son azulitas, porque es pobre en oxígeno. Cuando es rica en oxígeno, es bien roja la sangre brillante. Fíjense, eso es congestión. Como yo sé que son venas? Porque las venas siempre son tortuosas o sinuosas. Una arteria nunca va a ser así, las arterias siempre son rectilíneas. Eso es la fisiopatología, la hemorragia. Ahora vamos a hemorragia. ¿No han entendido lo que es hiperemia y congestión? Ustedes tienen que saber, hiperemia y congestión es la acumulación de sangre en un tejido, nada más, listo, ahí muere, ¿ya? Hemorragia, ¿qué es la hemorragia? Aquí está la imagen, ¿no? Un vaso sanguíneo lesionado. Vamos a ver la hemorragia. Patrones características de la hemorragia. Lo que yo quiero que sepa que las hemorragias se van a clasificar de acuerdo a los milímetros. Si es menor de 1 milímetro se llama petequia. Si es menor o mayor de 3 milímetros, púrpura. Si es de 1 a 2 centímetros, equimosis. Ahora, si hay una colección de sangre, se llama hematoma. Ahorita lo van a entender, ¿ya? Aquí hay una imagen. ¿Lo ven? ¿Ven estos puntitos en cabeza de alfiler rojito? Eso se llama petequia. ¿Qué es eso, chicos? Una hemorragia. Es una hemorragia. Pero está saliendo la sangre. No quiere decir que la hemorragia siempre va a estar extravasándose la sangre fuera de nuestro cuerpo. Hemorragia normalmente nosotros hacemos cuando estamos cortando algo, nos cortamos la mano, cortamos un vaso y comienza a salir sangre. ¿No ven? Normalmente eso pensamos que es hemorragia, ¿no? La hemorragia se clasifica de esta manera. Esto sería chiquitito, una hemorragia subepidérmica, subdérmica. Como es pequeño se llama petequia. Cuando ya es más grandecito se llama púrpura. ¿Lo ven? Y esto ya es, ¿no?, la sangre saliendo del cuerpo. Aquí ya hay una lesión de la epidermis y la dermis. Y cuando la sangre se llena en una cavidad, por ejemplo en la cavidad pleural, se llama hemotórax. Ahorita lo vamos a ver.
chicas las hemorragias? Si son pequeñas, de 1 a 2 milímetros, lógrame acá, puntito rojito. Eso es petequia. Cuando nos da el dengue, luego nos comienza a salir esos puntitos, ¿no? Eso se llama petequia. ¿Entiendes? Ahora, púrpura es grandecito, ¿no? Es cuando varias petequias se unen y forman la púrpura. Yo sé que están cansados porque es largo el tema. Vamos a hacerlo rápido y más dinámico, ¿ya? Aguanten, chicos. Equimosis es esto. Cuando nos damos un puñete, nos peleamos y nos sale, ¿cómo lo decimos nosotros? Moretones. Eso se llama equimosis. Como estamos estudiando medicina, ya no podemos utilizar esas palabras, chicos, ya no podemos. Un ratito, por favor, ya. Estación quiere decir, ¿cómo se dice esto? Chupones, ¿no? ¿Qué dice la imagen? Andar con un ajo. ¿Por qué lo dice? No, nada. Estamos viendo aquí el chupetón, pero ¿cómo se dice? Supilación, porque es una succión con la boca. Y ahí viene supilación. ¿Qué es la supilación? ¿Qué es la equimosis? ¿Qué es la púrpura? ¿Qué es la petequia? Hemorragia subcutánea. ¿Será que sale fuera de la piel? No, solo se ve cambio del color de la piel. Que si solo cambia la piel, ¿lo ves? Cambia el color de la piel a rojito. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué es un hematoma, chicos? Hematoma ya es diferente. Cuando el niño se cae, se rompe un vaso sanguíneo, normalmente una vena, y hay una colección de sangre. Es un chinchón, y vos lo tocas así, vas a sentir un líquido, sangre. Eso es hematoma. ¿Lo han entendido? No van a confundir con equimosis o moretones. Muy diferentes. Esto y esto son hemorragias subcutáneas que no tienen ningún peligro. Pero el hematoma sí ya es más peligroso porque hay una colección de sangre y se puede infectar y nuevamente inflamarse. ¿Lo han entendido? Y ahora vamos a hemostasia. ¿Qué era la hemostasia? Hablamos de hemorragia. ¿Qué es lo contrario de la hemorragia? ¿Qué es la hemostasia? Parar la hemorragia. ¿No ven? Ahora, ¿cómo hace el cuerpo para parar la hemorragia? Eso igual es desvasculación. Se me secó la toallita. O la célula que va a estar trabajando aquí para evitar la hemorragia, o sea, para producir hemostasia, tenemos a la pared vascular, específicamente el endotelio, que es la capa íntima. Ahora se acuerdan, bueno, lo que era mi alumno, le decían estudien histología, porque sin histología le va a costar, porque todo es histología, se acuerdan, no estamos hablando prácticamente de histología. Pared vascular, el endotelio, ¿no? Ustedes saben que el endotelio es un tejido epitelial, sin pero ya se han olvidado. Que sepan que es un epitelio y que está tapizando el vaso. No hay más que pedirlo, Para plaquetas son elementos formes, ¿no? Tenemos los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿De dónde viene la plaqueta? De los megacariocitos, histología pura, ¿no? Y la cascada de coagulación, que son 12 factores. Entonces, la pared vascular, específicamente el endotelio, la plaqueta y la cascada de coagulación van a estar trabajando para producir hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Parar la sangre, no parar la hemorragia o cohibir la hemorragia. Ahora se entiende mejor, ¿no ves? Sí, ¿no ves? Ahora vamos a ver cada uno de estas estructuras. Vamos. ¿Cómo se produce la hemostasia, chicos? La hemostasia se produce primero con una vasoconstricción transitoria para evitar que el flujo siga saliendo de lo normal. Si salía un 100%, con la vasoconstricción va a salir un 50%. O sea, está evitando que salga demasiada sangre. Pero es transitorio, o sea, no dura ni milisegundos. Luego tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria y finalmente la formación del tapón permanente. Sella ese vaso lesionado. Entonces, ¿cómo va? ¿Cuál es la secuencia de la hemostasia? Primero viene
una vasoconstricción, luego viene la hemostasia primaria, que es igual a plaqueta, porque aquí trabajan solo las plaquetas, y la hemostasia secundaria es igual a la cascada de coagulación, porque aquí en la secundaria trabaja la cascada de coagulación, pero aquí también junto con la plaqueta, para que se entienda. Hemostasia primaria igual a plaqueta. ¿Quién va a trabajar aquí? ¿Quién va a hacer la hemostasia primaria? La plaqueta. ¿Quién va a hacer la hemostasia secundaria? La cascada de coagulación. ¿Lo han entendido? Ya vamos a explicarlo en esta imagen. Fíjense, reconozcamos la estructura. Esto es un vaso, un capilar, ¿no? Esto es el endotelio, ¿no? El endotelio o la capa íntima. Esto es la capa media o muscular, ¿no? La que produce la contracción y la vasodilatación. Luego tenemos la adventicia, que aquí están, este es tejido conjuntivo y yugular, los fibrolares, ahí están dando el aporte nutritivo, ¿no? Porque la sangre lleva los nutrientes, pero el vaso sanguíneo no lo aprovecha, porque es el encargado de llevar. La nutrición del vaso sanguíneo viene de afuera, porque esto es totalmente impermeable, ¿no? Excepto en los capilares. Ahora, chicos, fíjense, ¿qué capa está comprometida? El endotelio está comprometido. ¿Y qué hay debajo del endotelio? Membrana basal. Siempre los endotelios o los epitelios descansan sobre una membrana basal. Esta membrana basal es muy trombótica, o sea, favorece la trombosis, a la formación del tapón plaquetario. Se produce una vasoconstricción para disminuir el flujo, ¿no? Para disminuir el flujo. Eso es vasoconstricción. Ahora vamos a la hemostasia primaria. ¿Quién dijimos que trabaja aquí? La plaqueta. Ahora vamos a ver cómo trabajan las plaquetas. Las plaquetas trabajan de esta manera. Su función de la plaqueta son las 3A. Adhesión, activación y agregación. Esa es la función de las plaquetas. Entonces, ¿cómo van a trabajar aquí? Lo primero que hacen, se adhieren, luego se activan y luego producen más agregación de más plaquetas. ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido, no ven? De esa manera es más fácil entenderlo. Fíjense en mi mano, chicos. Mi mano es la plaqueta. A ver, fíjense en mi mano. Aquí está la plaqueta. Primero, ¿qué dijimos que tiene que hacer? Esto es mi vaso lesionado. Y aquí está una proteína que se llama el factor von Willebrand. Fíjense, el receptor. Viene la plaqueta con su receptor de membrana, que es la proteína 1B, si no me equivoco, se adhiere. Esa es la primera función. ¿A dónde se va a adherir? Al factor von Willebrand que está en la membrana basal. Se adherió. Una vez que hace esta adhesión, se activa. ¿Vio cómo mis dedos salieron? Son los pseudópodos, se activan, se hacen más grandes y comienzan a secretar la adenosina difosfato y tromboxano. ¿Qué hace? Amplifican ¿qué? La agregación. Van a llamar más plaquetas para tapar el hueco. ¿Lo han entendido? ¿Sí? Eso es hemostasia primaria. La finalidad es formar un tapón plaquetario blanco, porque se ve blanco en el microscopio la formación de esas plaquetas. ¿No ves? Primero está lesionado, viene la plaqueta, se adhiere, se activa y comienzan a lanzar su gránulo citoplasmático y comienzan a llamar a la demás plaqueta para producir agregación. Y fíjense cómo se van pintando como ladrillo para tapar el huequito ese que está ahí saliendo la sangre. Eso es hemostasia primaria. Por eso le digo hemostasia primaria igual a plaqueta. ¿Cuál es su función de la plaqueta? Adhesión, activación, agregación. Ya le acabo de explicar. Ahora vámonos a la hemostasia secundaria. ¿Quién trabaja aquí? La cascada de coagulación 1
las plaquetas. Ahora lo voy a dibujar la cascada de coagulación. Es una Y. Esto es lo más difícil de aprender en segundo año. Pero fíjense que yo se lo voy a hacer más facilito. La cascada de la coagulación, chicos, ¿cuál es la finalidad de la cascada de coagulación? ¿Qué es la cascada de coagulación, chicos? Son proteínas. Proteínas que están en la sangre. Estas proteínas son enzimas, pero son enzimas inactivadas, o sea, son proenzimas. Y cuando se activan, van activándose en cascada. Esta activa a la otra, esta a la otra, esta a la otra, así. Por eso se llama cascada. Entonces, dijimos que la cascada de coagulación son proteínas que están en la sangre y son enzimas inactivadas. ¿Cuántas son esas? Son 12, ¿no ves? En romano. 1, 2, 3, 4, 5, no hay 6, hay solo 7, luego viene 8, 9, 10, 11 y 12. Y cada uno tiene su nombre, ¿no? Factor 1, factor 2, factor 3, así, ¿no ves? Son 12 la cascada de coagulación. ¿Qué son estos? Son proteínas. ¿Pero qué clase de proteínas? Son enzimas. Ya. El 1 se llama fibrinógeno. Solo atiendan, ya chicos, esto todo el año lo van a llevar, no se preocupen, solo traten de atender nada más. El factor 1 se llama fibrinógeno, el factor 2 se llama protrombina, el factor 3 se llama tromboplastina o factor tisular, el factor 4 se llama calcio, el factor 5 se llama proacelerina, el factor 7 proconvertina, el factor 8 antihemofílico A, el factor 9 antihemofílico B, este se llama factor, el factor 10 se llama factor de, creo que de Stuart se llama, ¿no? Y el 11 es lo mismo que el factor tisular o factor 3, y el 12 se llama factor Eichmann, ¿no? Y el 13 se llama estabilizador de la fibrina. Todas estas proteínas que están en sangre, que son enzimas, su única finalidad, chicos, o sea, ¿cuál es la función específica? Formar la fibrina, que sería el factor 1. Como son enzimas inactivadas, ¿qué va a pasar? Si yo lo activo, va a pasar de fibrinógeno en fibrina. Esa es la finalidad de la cascada de coagulación, producir la fibrina. Y la fibrina, ¿qué, chicos? Es un cemento. Dijimos que aquí las plaquetas comienzan, como dicen los albañiles, tenemos que picar ladrillo, ¿no? Se están picando como ladrillo, ¿no? Pero están sueltos. ¿Quién tiene que venir a cementar esa unión? La fibrina. ¿Quién lo produce? La cascada de coagulación. Y viene la fibrina, lo está entre medio de las plaquetas, cementando toda la plaqueta, y lo hace un tapón plaquetario, o sea, un trombo bien duro, que ya no se va a desprender, y paró la hemorragia. Eso es la hemostasia secundaria. ¿Lo vieron? Esa es la función de la fibrina. Pero la fibrina tiene un aspecto de longa-araña, si te la araña así. Así es la fibrina, y comienza a atrapar o a cementar todas las plaquetas. Sella, porque es como un sellador, un pegamento. Ahora, ¿cómo trabaja la cascada de coagulación? Trabaja de esta manera. Tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Fíjense, y el palito de la Y es la vía común, se llama vía común. Fíjense que la vía intrínseca y vía intrínseca confluyen en la vía común. ¿Cómo se activa? Aquí el factor 3, se llama factor tisular, va a activar al factor 7, y este activa al factor 10. El factor 10 junto con el factor 5 activa al factor 2, y el factor 2 va a activar al factor 1.
y va a pasar el factor 1 del fibrinógeno a fibrina. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo trabaja la vía intrínseca? La vía intrínseca trabaja de esta manera: el factor 12 activa al factor 11, chicos. El factor 11 va a activar al factor, ¿cuál chico activa? 9. El factor 9. Y el 9 va a activar al, junto con el 8, va a activar al 10. Fíjense, las dos confluyen, ¿no? Y termina activando al 10. Y el 10 activa al 2, que es la protrombina, que forma trombina, y la trombina activa el fibrinógeno, lo que mete en fibrina, y esta fibrina es que va y comienza a cementar y a pegar la plaqueta. Así trabaja la cascada de coagulación. He explicado la vía intrínseca y extrínseca. En los laboratorios han visto en el coagulograma BL230 tiempo de protrombina. El 2 está hablando del factor 2. ¿Cuánto es? Mayor a 12 segundos. ¿Qué pasa? Que en 12 segundos esta tiene que convertir a la fibrina, al fibrinógeno en fibrina y producir esa fibrina, la cementación de la plaqueta y tapar la hemorragia. De ahí viene tiempo de protrombina, lo van a ver en los laboratorios, en los coagulogramas. Luego tenemos la TPT, se llama. Entonces, ¿quién analiza el tiempo de protrombina? La vía extrínseca. ¿Quién analiza tiempo de tromboplastina parcial activado? Que esto es de 18 a 40 segundos. Analiza toda la vía intrínseca. Fíjense que esto todo lo van a ver en laboratorio, pero el laboratorio solo ven esto, te dan esto, y estos resultados, ya tienen que saber de qué están hablando. Está hablando de la cascada de coagulación, te está analizando cuánto tiempo tarda esta cascada de coagulación para producir fibrina y ayudar a la plaqueta a que se una, se adhieran, se contracten y forman el tapón plaquetario secundario. ¿Ya han entendido? Más o menos, ¿no? Pero ya lo van a ver, no se preocupen, todo esto se lleva toda la universidad y van a repetir y se van a aprender de memoria. Esto ya más complejo, ¿lo ven? ¿Esto qué es, chicos? Plaqueta, esto es un vaso sanguíneo, esto es el endotelio. Fíjense que aquí no hay endotelio, se produce una lesión. ¿Quién es esto? El factor von Willebrand. Y aquí fíjate que la plaqueta en su membrana, en la superficie de la membrana de la plaqueta va a expresar su receptor que se llama proteína 9 y se adhiere, y esto que va a pasar al adherirse se activa, ¿no? Y comienza a agregar a la demás. ¿Por medio de quién? Fibrinógeno. ¿Qué hace el fibrinógeno? Comenzar a unir, a cementar todas las plaquetas. ¿Ya? Cuando se produce todo, chico, el vaso logra sanar, recuperarse, ese trombo plaquetario tiene que destruirse. ¿Quién se encarga de destruir? El propio cuerpo tiene. Se llama efecto fibrinolipelisis degradar. Entonces, ¿cuál es la proteína que degrada a este trombo? ¿Quién va a venir a degradar? La plasmina. Viene el factor activador del plasmina, una enzima, ¿no? Plasminogénico. El factor activador del plasminógeno activa al plasminógeno y lo convierte en plasmina. Viene la plasmina y comienza a comer, como ese videojuego de Pac-Man, así, a comer todo el trombo, a deshacerlo, a degradarlo. Toda esa degradación se llama mineroleo. Eso es la fisiología, ¿lo ves? Y está el factor activador. El plasminógeno convierte el plasminógeno en plasmina y la plasmina comienza a degradar todo el trombo cuando ya se restituyó un nuevo endotelio. Se dan cuenta, el propio cuerpo trabaja formando y destruyendo. Cuando cumplió su función. ¿Lo han entendido? La proteína, lo único que interesa aquí es que la proteína que destruye el trombo es la plasmina. Cuando termina de cumplir el
intrínseca y la vía extrínseca, ¿dónde va a concluir? En el factor 10. El factor, o sea, se puso la 10, ¿no? Y ahí confluyen todas. Y esta 10, ¿qué va a hacer esta? La 10 activa a la 2 y la 2 activa a la 1 y el 1 se convierte en fibrina y va a sellar el tapón con las plaquitas. ¿Me han entendido? O sea, las dos vías confluyen el factor 10. Acuérdense del 10 de Messi. Aquí estamos a explicar esto, ¿lo ven? Lo mismo que lo expliqué. Fíjense, vía extrínseca confluye en el 10. El 10 actúa en el factor 2 para convertir la trombina en trombina. La trombina es una enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina. Y tenemos a los polímeros de fibrina que va a sellar todo el tapón. Análisis de laboratorio. ¿Qué pedimos para analizar la población? Tiempo de trombina. ¿Cuánto es? De 12 segundos. Luego tenemos esto que valora, chicos, valora la vía extrínseca. Y esto, tiempo de trombina parcial activada, va ¿a quién va a evaluar? A la vía extrínseca. Y fíjense, esos son los valores normales, ¿no? En el laboratorio. El cuento de plaquetas, ¿cuánto es? De 150.000 a 450.000. Tiempo de sangrado, o sea, yo corto algo y dejo que chorree la sangre. ¿Y cuánto tarda en dejar de que pare esa sangre? De 3 a 7 minutos. Ese es el tiempo de sangría, también se llama. Y tiempo de población es lo mismo, o sea, no se maneja esto, chicos. Estos laboratorios son antiguos, esto ya no viene en el laboratorio. Ya no viene, chicos. Esto sí viene. Esto. Tiempo de trombina de 10 a 14 segundos. Y aquí en la Gabriel siempre los doctores te van a decir 12 segundos. Tiempo de trombina parcial activada, fíjense acá, de 25 a 45 segundos. ¿Esta qué analiza? Y esta de la cascada de la coagulación. ¿Cuál es la función de la cascada de coagulación? Producir fibrina. Todo eso nos referimos a la hemostasia secundaria. Fíjense, aquí tenemos el fibrinógeno, producto de degradación de la fibrina. ¿Cómo se llama el producto de degradación de la fibrina? Dímelo D se llama. Dímelo D. Menor a 500 nanogramos ml. Cuando está mayor a esto, nosotros decimos que el paciente está sufriendo una coagulación intravascular diseminada. Y el INR es una fórmula, ¿no? Es una fórmula que hacen combinar el tiempo de trombina y ya está acá la tercera activada y sacan el INR. Entonces se llama relación internacional normalizada. Eso su valor es -3. Indica que -3, tenga 1, 2, 3, está bien el paciente, coagula bien. Eso es en relación a hemostasia, chicos. Vamos a trombosis. ¿Están cansados, chicos? La pegada de esto quiere decir lesión endotelial, alteración de los flujos sanguíneos. En la alteración del flujo sanguíneo puede haber éstasis sanguínea. Éstasis quiere decir que la sangre está lenta, o sea, corre lento por los vasos sanguíneos. En estos casos sería eso, es éxtasis. O puede haber turbulencia en los pacientes hipertensos, que está un chorro la sangre. Eso quiere decir alteración del flujo de la sangre y hipercoagulabilidad. Cualquiera de estas triadas hay una alteración, se va a producir una trombosis, una formación de un cuerpo en la luz del vaso. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Trombosis, ¿no? Hay 3 patogenias, o sea, 3 etiologías: lesión endotelial, éxtasis o turbulencia del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. ¿Eso cómo se llama? Triada de Kirchhoff, se llama. Vamos ahora a la trombosis. ¿Qué es la trombosis, chicos? Es la formación de un trombo en un vaso sanguíneo. Fíjense, acá está el vaso sanguíneo y aquí se formó un trombo. ¿Lo ven? Tenía que estar expedita esta vía, ¿no? Pero hay un trombo. Ese es el trombo.
la formación de un trombo, o sea, de una estructura sólida dentro de la luz del vaso. Aquí hay, ¿qué hay aquí, chicos? ¿Será que la sangre acá está corriendo normal? ¿Está yendo su flujo normal? No, ¿qué hay acá? Éstasis sanguínea, hay un estancamiento de la sangre. Varios. Entonces, si hay esta alteración, esta éstasis sanguínea, chicos, esta éstasis sanguínea, es una de las triadas alteración del flujo de sangre. Entonces, hay una éstasis. ¿Qué va a pasar si este paciente tiene éstasis? ¿Qué probabilidades hay que se produzca un trombo? Y el trombo venoso siempre migra. ¿Dónde vaya a migrar? Puede migrar, o sea, va a migrar al corazón y el corazón lo va a botar al pulmón o al cerebro y le va a dar una cerebral. Es una, como lo conocen afuera, como embolia. Por eso es peligroso los pacientes que tienen varices. Si un paciente yo veo con varices, que estoy viendo éstasis sanguínea. ¿Quién dice la triada? Que si hay éstasis, puede producir un trombo. Y eso es fatal. Morfología del trombo, destino del trombo. Fíjense, chicos, aquí en esta imagen voy a explicar. A ver, el trombo. ¿Cómo evoluciona un trombo? Mayormente los trombos pueden resolverse, o sea, viene la plasmina y degrada todo. ¿Entienden? Y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa con los trombos antiguos? Se organizan, chicos. Fíjense que aquí está la luz del vaso, ¿no ven? Y aquí en esta pared se formó un trombo. Pero ¿qué pasó? Ese trombo se organizó, o sea, se recanalizó. Fíjense en la estructura del trombo. Hay unos pequeños vasos sanguíneos, o sea, lo tunelizó, o sea, lo perforó, otros vasos sanguíneos pequeños para que la sangre pueda seguir fluyendo y ese órgano no muera. Eso se llama reorganización o recanalización, porque van a tunelizar, recanalizan ese vaso. Otro puede ser que se propague. Fíjense, el trombo se formó acá y se está propagando por una arteria de menor calibre. Y si este trombo se sale en pedacitos y se va a taponar a una arteria de menor calibre, se llama tromboembolismo, que es grave, ¿no? Si no llega la sangre, no llega oxígeno, no llega glucosa, no llega proteína, ¿qué va a pasar con este tejido? Primero sufre isquemia, ¿no? Luego un infarto, luego recién viene la necrosis, que es tejido muerto, tejido podrido. Isquemia quiere decir que todavía le llega un poquito de flujo, o sea, no está medio moribundo el órgano. Infarto es cuando se tapa toda la arteria y ya no le llega nada. Si no le llega nada del infarto, ¿qué viene? Necrosis, muere el tejido. En la misma imagen. Y luego tenemos la coagulación intravascular diseminada. Esto se produce en el paciente séptico, en el paciente con sepsis. ¿Han escuchado hablar la palabra sepsis? ¿Qué quiere decir sepsis? Es una infección generalizada. ¿Dónde va a estar la bacteria o el parásito o el virus? En la sangre, ¿no? Y la sangre está por todo el cuerpo. Si un paciente tiene sepsis, será que es difícil que se recupere, ¿no? Automáticamente dura un mes o medio mes y el paciente muere. ¿Y muere por eso? Coagulación intravascular diseminada. ¿Dónde se produce aquí la coagulación, la trombosis? En los capilares, aquí, en la microcirculación. Ahí se comienza a llenar de trombo, por lo tanto ya no va a haber intercambio de nutrientes entre células y el capilar y todo el tejido comienza a morir y el paciente muere. Eso es coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Eso es todo, compañeros.